Buen día, maestra, espero se encuentre bien. Mi equipo está conformado por Fidel Castro Montiel, Liliana García Vázquez y yo, Carla Margarita Tejada Sánchez. Y como primer tema voy a hablar sobre la conducta reproductiva. Esta constituye la categoría más importante de las conductas sociales, ya que sin ella la mayoría de las especies podrían desaparecer. Y para que no suceda esto, existe la reproducción. La reproducción de los seres vivos es un proceso biológico mediante el cual los organismos crean descendencia, lo cual es de vital importancia para perpetuar las especies, además de posibilitar la formación de nuevos individuos semejantes a sus progenitores, asegurando la continuidad de las especies a través de la reproducción. Y las modalidades básicas de la reproducción se agrupan en dos tipos que reciben los nombres de reproducción sexual y asexual. Como por ejemplo aquí lo vemos en la imagen, tenemos el claro ejemplo de reproducción asexual, en donde solo existe un progenitor, en este caso una estrella de mar, en donde como lo vemos fragmenta uno de sus brazos para que de ahí surja una nueva estrella y a esta estrella su brazo se le regenera, se le reestructura. Aquí no hay variedad genética y el ADN es 100% idéntico. Y tenemos también aquí el ejemplo de reproducción sexual, en donde a diferencia de la estrella, aquí sí hay variedad genética y hay 50% de ADN por parte del padre y 50% de ADN por parte de la madre. También existen 4 conductas reproductivas que incluyen el cortejo, que es la selección y atracción de un hombre y una mujer o una hembra y un macho para establecer una relación íntima la cual terminará en reproducción. Está la cópula, que es la unión del macho y de la hembra a través de sus órganos sexuales. Esta es regulada por los reflejos y se da solo por la hembra durante el celo. También hay conductas agresivas. Regularmente se dan estas en las hembras, ya que atraen a los machos. Por lo mismo que están en celo, estas conductas ahuyentan a los machos. También están las conductas sexuales dimorfas o de las hormonas y son las que nos caracterizan como seres humanos. Estas comienzan en el periodo prenatal, en donde las hormonas sexuales organizan una estructura para determinar si somos hombres o mujeres mediante el cerebro primitivo o también llamado sistema límbico. La conducta reproductiva va a estar regulada por múltiples factores biológicos, sociales, psicológicos y hasta factores culturales. Para entender un poco más de la reproducción, vamos a entender los conceptos básicos y tenemos en primer lugar el sexo. Todos somos sexuados al nacer. Depende de nuestro aparato reproductor, es como nos llama, ¿no? Por ejemplo, pues tuvo usted una niña o tuvo usted un niño. De ahí entonces también viene el género. Una vez que vamos creciendo un poco más, viene lo que es el género. Este define el grado de cada persona y cómo se identifica como masculino o femenino o alguna combinación de ambos. Esto se da más por los padres inicialmente y de ahí por la sociedad conforme vamos creciendo y nos van enseñando el rol que lleva cada sexo. Por ejemplo, aquí vemos el claro ejemplo en donde una niña tiende a imitar a la madre utilizando sus tacones, poniéndose sus alhajas y maquillándose. Y bueno, en el niño lo mismo, pero con su padre, usando su ropa, sus zapatos, tratando de imitarlo. Y más adelante viene la orientación sexual, en donde aquí ya se especifica qué es lo que me gusta, qué es lo que encuentro placer, qué es lo que me genera placer. Aquí ya es donde defino si lo que me gusta son los hombres o las mujeres. Una vez definiendo eso, viene la parte del erotismo, que es la capacidad humana de experimentar las respuestas subjetivas que evocan los fenómenos físicos, percibidos como deseo sexual, excitación sexual y orgasmo, y que por lo general se identifica como placer sexual. Bueno, de ahí viene el desarrollo sexual. Una vez más, aquí este es cromosómico, es decir, que estas tienen una serie de pasos para el desarrollo y en esto influyen distintas categorías, como es el estado físico-intelectual, la satisfacción de necesidades, tanto humanas básicas como sexualmente hablando, el aprendizaje de creencias y la educación sexual y afectiva.
En estas existen 4 etapas, que son la infancia, la pubertad y adolescencia, la juventud y madurez y por último la vejez. Ellos dependen de varios factores como son personales, como el estado físico emocional, la capacidad intelectual que tenemos para hacer las cosas, también los sociales y económicos, en donde vemos que tanta facilidad tenemos de adquirir distintos servicios para tener una vida más digna. Los medios ambientales que dependen mucho del clima en la zona donde vivamos y el estilo de vida que llevemos. De ahí viene la producción. Una vez que crecemos, viene la producción de los gametos. Aquí comenzaré hablando sobre lo que es la gametogénesis, y esta puede definirse como el proceso de desarrollo y maduración de las células sexuales masculinas y femeninas, también conocidas como gametos. En el macho, la gametogénesis da lugar a la formación de células espermáticas altamente especializadas, conocidas como espermatozoides, y este proceso recibe el nombre de espermatogénesis. Esta comienza en la pubertad, se prolonga durante toda la vida y comprende los fenómenos que hacen posible la transformación de espermatogonia en espermatozoides. La producción de espermatozoides tiene lugar en los testículos, concretamente en la pared de los tubos seminíferos. Y la formación de gametos en la hembra se denomina ovogénesis y forma los ovocitos. Esta tiene lugar en el ovario, concretamente en los folículos, y solo reactivan su desarrollo después de la pubertad con la llegada de los ciclos. Aquí podemos ver el ovario en donde ya se van formando cada uno de los óvulos. Y la producción de los gametos, que es el óvulo y el espermatozoide, supone una subdivisión celular. Este proceso genera células que contienen cada uno de 23 pares de cromosomas. El desarrollo de los seres humanos empieza en el momento de la fertilización. El sexo específico de una persona lo determina el espermatozoide del padre. Hay 2 tipos de cromosomas sexuales. Las mujeres tenemos cromosomas XX y los hombres tienen XY, por lo que la X define a la mujer y la Y define al hombre. Ahora vamos con la fecundación o la fertilización. Esta se define como la unión de los gametos masculinos, que es el espermatozoide, al femenino correspondiente al óvulo. El proceso de fecundación puede definirse como una secuencia de acontecimientos moleculares coordinados en los que participan los gametos masculinos y femeninos. Consiste en la fusión y penetración de un espermatozoide en un ovocito y finaliza con la primera división normal de un cigoto. Y aquí vemos que los espermas van penetrando para dar una nueva vida. Y bueno, con esto concluyo mis temas. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, profesora. Pues bueno, como ya lo había comentado anteriormente mi compañera Carla, pues yo voy a estar tocando los siguientes 3 temas, en los cuales pues el primero va a ser acerca de lo que es el desarrollo de los órganos sexuales. Posteriormente voy a estar tocando lo que es el tema de la maduración sexual, y por último voy a concluir con lo que viene siendo el tema referente al control hormonal de las conductas sexuales en animales de laboratorio. Así que pues acompáñame a ver el primer tema. Es algo que vamos a estar tocando posteriormente, ¿ok? De momento, en esta parte de esta etapa, cuando se empieza a generar lo que es la parte de la eyaculación, también se empieza a dar, como lo mencionaba anteriormente, lo que es la liberación de espermas, o se empieza a generar los espermas. De esta manera se empieza a producir, más no, ojo, más no, se empieza a dar pauta para que comience como la fertilidad como tal. Esta parte se va a dar ya posteriormente, o se puede alcanzar ya más tarde, ¿ok? Así que de momento nos situamos en esto y se empiezan a dar como esos primeros cambios en cuanto a los órganos del hombre, ¿ok? Ahora, bueno, pues entonces continuando con lo que es el primer tema, que como vuelvo a repetir, es el desarrollo de los órganos sexuales. Todo este desarrollo, tanto en hombres como mujeres, se va a dar dentro de una de las etapas más importantes para todo adolescente, en este caso, que viene siendo lo que es la pubertad,
¿ok? Esto se va a dar, nos vamos a situar de momento en la parte de los órganos sexuales de el hombre. En este caso, esta etapa o este cambio se va a dar aproximadamente de los 10 años a los 14 años, ¿ok? Gracias a la testosterona, que esta va a ser la que va a ayudar a estimular lo que es la maduración de los órganos sexuales, en este caso de los hombres, ¿ok? Este proceso comienza con una liberación de hormonas para hacer que el crecimiento tanto de los testículos como el escroto tenga un crecimiento ya con una gran diferencia a comparación de cuando tú eras pues se puede decir que eres un niño, ¿ok? Sin en cambio también, o un cambio más, es que se viene dando lo que también viene siendo el alargamiento del pene, el cual también va a estar acompañado también de lo que vienen siendo las vesículas seminales, que las vamos a encontrar por esta parte de aquí, y también lo que viene siendo el agrandamiento también de lo que es la próstata, ¿ok? En lo que viene siendo esta etapa también se viene dando lo que se conoce como la eyaculación o las primeras eyaculaciones, en este caso para el hombre, ¿ok? Las cuales las eyaculaciones pues prácticamente ya se va a empezar a estar generando lo que es la producción de esperma, ¿ok? Esta parte de lo que viene siendo la producción del esperma pues ya también se da como un indicio de que ya tu cuerpo ya está teniendo como unos cambios muy importantes, ¿no? No solamente a nivel de órganos sexuales, sino también a nivel de todo lo que es ¿no? ¿Ok? Ahora nos vamos a centrar en lo que viene siendo el otro lado, que viene siendo la maduración sexual, pero enfocada en el hombre, ¿ok? Al igual que la mujer, hay cambios muy importantes, pero desde luego, pues, se van a dar de distinta forma. En este caso, nos vamos a situar también está clasificado en 5 etapas, por lo cual vamos a pasar por la primera etapa, en la cual, bueno, vemos lo que viene siendo el pene, acompañado de los testículos y el escroto, los cuales pues se están situando de un tamaño infantil, un tamaño de un niño, ¿ok? Al pasar a lo que viene siendo, y bueno, también nos estamos dando cuenta que alrededor pues no se encuentra tampoco un vello púbico, no se ve lo que es la parte del vello púbico, ¿okay? Pasando a la segunda etapa, ya vemos aquí como un crecimiento muy ligero, muy disperso de lo que viene siendo el vello púbico, ¿okay? Y también estamos viendo que hay un ligero aumento del tamaño en la parte de los testículos y el escroto y el mismo pene del hombre, el cual este último se va a estar quedando en el tamaño que se encontraba en la etapa 1. No hay como tal aún un crecimiento, pero sí lo hay un ligero crecimiento, no vuelvo a repetir, en cuanto a la parte de los testículos y los escrotos. Al igual que la pigmentación del vello púbico, se empieza a ver un poco más disperso. Pasando a una etapa 3, aquí el crecimiento de los testículos y del escroto también empieza a aumentar, y la longitud del pene ya empieza a tener un crecimiento comparado con sus 2 etapas anteriores, ¿ok? Aquí ya también en esta etapa 3 ya estamos viendo lo que es un vello también ya más pigmentado, ya se empieza a extender un poco más alrededor de las zonas de las partes íntimas del hombre. Una etapa 4, ¿ok? Es donde vamos a estar viendo ya también nuevamente la pigmentación del vello púbico alrededor de las partes íntimas del hombre, ya un poco más denso también. Ya se empieza a ver también que está cubriendo ya casi en su totalidad lo que es las partes íntimas, y por ende también en esta etapa 4 también estamos viendo que el escroto también comienza a aumentar lo que es de tamaño nuevamente, empieza también a aumentar también lo que es la longitud, el diámetro del pene, y es cuando alrededor de las zonas de las partes íntimas del hombre. Una etapa 4, ¿ok? Es donde vamos a estar viendo ya
También nuevamente la pigmentación del vello púbico alrededor de las partes íntimas del hombre, ya un poco más denso también, ya se empieza a ver también que está cubriendo ya casi en su totalidad lo que es las partes íntimas. Y por ende también en esta etapa 4 también estamos viendo que el escroto también comienza a aumentar lo que es de tamaño nuevamente, empieza también a aumentar también lo que es la longitud, el diámetro del pene, y es cuando también ya se empieza a ver una notoría en cuanto a los tamaños con las etapas anteriores, ¿ok? Pasando a una etapa 5, como lo habíamos mencionado ya también en la parte de la maduración sexual de la mujer, estamos viendo que también ya los cambios ya se están viendo ya de a simple vista. Aumenta lo que es tanto el tamaño del pene, el mismo escroto, ¿okay? Los mismos testículos, y de la misma forma ya vemos ya cubierto completamente con el pigmento de lo que viene siendo el vello púbico y ya tapando completamente las zonas íntimas en la parte del hombre, ¿ok? Cabe mencionar que ambas etapas se están situando también dentro de lo que viene siendo la etapa de la pubertad, ¿ok? Esa etapa en la cual la pubertad pues es el periodo ese donde se dan todos estos cambios físicos, ¿no? En la parte de los caracteres sexuales, origina un nuevo aspecto, te estás dejando ya atrás lo que es tu etapa de niñez para pasar a una etapa ya más madura sexualmente hablando, ¿ok? Ojo, no hay que confundir, la maduración sexual no se da porque tú ya empezas con tu actividad sexual a una temprana edad, no, para nada, eso no se da por eso, esto se da por cambios que son sumamente normales para tanto el hombre y la mujer, ¿no? Acompañados también lo que se viene dando como lo es también la sexualidad precoz, la cual en su mayoría pues tiene todavía aún lo que ciertos riesgos tanto físicos y psicológicos en cuanto al ya estar hablando de relaciones sexuales. Pero bueno, todo esto pues es un proceso el cual pues cada uno de nosotros tenemos que ir presenciando lo que es nuestra etapa de la pubertad y ese cambio a ya ser personas más maduras sexualmente hablando. También ya se empieza a ver una notoría en cuanto a los tamaños con las etapas anteriores, ¿ok? Pasando a una etapa 5, como lo habíamos mencionado ya también en la parte de la maduración sexual de la mujer, estamos viendo que también ya los cambios ya se están viendo ya de a simple vista. Aumenta lo que es tanto el tamaño del pene, el mismo escroto, ¿okay? Los mismos testículos, y de la misma forma ya vemos ya cubierto completamente con el pigmento de lo que viene siendo el vello púbico y ya tapando completamente las zonas íntimas en la parte del hombre, ¿ok? Cabe mencionar que ambas etapas se están situando también dentro de lo que viene siendo la etapa de la pubertad, ¿ok? Esa etapa en la cual la pubertad pues es el periodo ese donde se dan todos estos cambios físicos, ¿no? En la parte de los caracteres sexuales, origina un nuevo aspecto, te estás dejando ya atrás lo que es tu etapa de niñez para pasar a una etapa ya más madura sexualmente hablando, ¿ok? Ojo, no hay que confundir, la maduración sexual no se da porque tú ya empezas con tu actividad sexual a una temprana edad, no, para nada, eso no se da por eso, esto se da por cambios que son sumamente normales para tanto el hombre y la mujer, ¿no? Acompañados también lo que se viene dando como lo es también la sexualidad precoz, la cual en su mayoría pues tiene todavía aún lo que ciertos riesgos tanto físicos y psicológicos en cuanto al ya estar hablando de relaciones sexuales. Pero bueno, todo esto pues es un proceso el cual pues cada uno de nosotros tenemos que ir presenciando lo que es nuestra etapa de la pubertad y ese cambio a ya ser personas más maduras. Está reflejado en la etapa 5, en la cual pues también el pigmento del vello púbico ya lo vemos ya en su esplendor y cubriendo ya completamente lo que son las zonas íntimas, en este caso de la mujer, ¿ok?
Estas vendrían siendo como las 5 etapas, en las cuales pues ya la etapa 5 ya se está desarrollando como un estadio, como una mujer adulta y maduramente sexual hablando. ¿Ok? Bueno, siguiendo ya con los siguientes temas, este es mi último tema en el cual voy a estar exponiéndoles. Y bueno, aquí voy a explicar un poco más acerca de lo que es el control hormonal de las conductas sexuales en animales de laboratorio. ¿Ok? Como sabemos, las hormonas tienen ciertos efectos que organizan y activan toda esta parte de los órganos sexuales. Todos estos efectos influyen desde luego en la conducta de las personas. Si bien sabemos que contar con un físico o con ciertos genitales tanto de un hombre o una mujer, esto ejerce un poderoso efecto dentro de nosotros. ¿Ok? De este modo la conducta sexual, como conocemos que una de sus características son tanto la penetración, la estimulación de la pelvis y las eyaculaciones. Son propias de todo mamífero, tanto macho como hembra. Es por ello que el ser humano indaga un poco más en esta parte en base a experimentos que han ido realizando a lo largo de la historia, en los cuales pues se pueden estar revisando lo que son las conductas sexuales que influyen tanto en penetración y no penetración, con el fin de conocer más el comportamiento sexual de los humanos y qué tanto puede influir la ciencia en nosotros mismos, con la finalidad de tener ciertas opciones en un futuro en cuanto a nuestras conductas sexuales, y que desde luego van a implicar una reproducción posteriormente. ¿Ok? Algo también muy importante cabe mencionar, que también dentro de a lo largo del tiempo, pues bueno, principalmente se han visto estos experimentos en base a muchas especies, pero principalmente se estuvieron analizando lo que son las ratas, ya que han sido un blanco de extensos experimentos, sobre todo en esta parte de este tipo en cuanto a las conductas sexuales, donde bueno, aquí en la rata se puede observar que el macho busca siempre la atención de una hembra, la cual está activa en ese momento. Es cuando el macho actúa, busca la atención de ella, se acerca, se monta encima de ella para poder tener lo que conocemos como un acto sexual. ¿Ok? Uno de los experimentos, que es el cual donde yo voy a explicar un poquito más a detalle lo que es esta parte, fue el siguiente. ¿Ok? Se realizó lo que se tomó a dos machos, los cuales son dos machos y una hembra. ¿Ok? Este experimento se basó precisamente para poder nosotros darnos cuenta si dos seres, en este caso dos mamíferos, dos ratas del mismo sexo, podrían engendrar o podrían cumplir con las funciones que tiene la hembra de poder fecundar. Recordemos que en este caso la hembra, en cuanto a mamíferos, y la mujer, ya hablando entre los seres humanos, pues son las únicas las cuales pueden tener o pueden fecundar lo que es vida. ¿Ok? En este caso, este experimento tenía la finalidad de poder probar que había la posibilidad de que dos machos estar siendo intervenidos, podrían engendrar lo que es vida. Y el experimento pues se basó en esto. ¿Ok? De lo que viene siendo vamos a clasificar, o se clasificó como el macho o el macho 1, el macho 2 y la hembra. ¿Ok? Se tomó lo que es un espermatozoide del macho 1 para después colocarla dentro de las células madre embrionaria. ¿Ok? Posteriormente, en la etapa 3 del experimento, aquí los investigadores o los científicos lo que hicieron fue anular 7 regiones muy importantes dentro del genoma.
Para los que no sabemos, el genoma es aquel que determina el sexo del progenitor. En este caso es el que determina el sexo de la rata 1, que es un macho. ¿Ok? Posteriormente a esto, ya de que se anulan, nos vamos a la parte del macho 2. ¿Ok? Al macho 2, de igual forma, se toma lo que es un espermatozoide. Ajá. Se pasa también a lo que viene siendo las células, las células haploide con la mitad únicamente de cromosomas, ¿ok? Para después juntar tanto macho 1 como macho 2, y poderlo poner en las cromosomas de ambos gametos que se van a combinar, ¿ok? Rapidísimo, la hembra. De la hembra, desde luego, se puede tomar lo que es un ovocito o un óvulo, se vacía el óvulo de la hembra, con carga genética, desde luego, pasa a donde ya juntamos, en este caso, lo que son tanto células y cromosomas de macho 1 y macho 2 para poder juntar, ¿ok? Súper importante este experimento porque de aquí, se juntó también con el óvulo, desde luego, de la hembra, y se pudieron engendrar lo que son 12 ratones. 12 ratones resultaron de este experimento, de los cuales fue a lo mejor un hallazgo muy importante para esos tiempos, pero no todo fue positivo, ya que estos 12 ratones, desde luego nacieron vivos, pero no lograron sobrevivir más de 48 horas. ¿Ok? Con esto podemos definir, ¿qué podemos definir? Obviamente estos experimentos han sido muy importantes porque desde luego los científicos han buscado durante mucho tiempo, hasta la actualidad se sigue creyendo, se sigue a lo mejor teniendo la posibilidad de que a lo mejor dos personas del mismo sexo puedan engendrar vida, pero desde luego hasta el momento ni la misma ciencia ni los mismos científicos han podido tener hallazgos importantes en cuanto a este tema. Entonces, uno de los hallazgos importantes pues fue este experimento donde supimos que a lo mejor genéticamente se pudo dar, pero resultó en que la vida no siguió para estos 12 ratones que, vuelvo a repetir, no pasaron de las 48 horas, no pasaron de 2 días y desde luego pues murieron. Entonces, con esto pues voy a concluir mi tema y bueno, voy a ceder lo que es la palabra a mi compañera Lili, la cual va a estar explicando lo que son los siguientes temas posteriores a nuestra exposición. Agradezco su atención y muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Liliana García Vázquez y bueno, yo voy a exponer 5 temas. Empezamos con el primero, que son efectos organizacionales de los andrógenos sobre la conducta, masculinización y de feminización. La máxima al impulso de la naturaleza es crear una hembra, aplicado a la conducta sexual, así como los órganos sexuales, por decir el cerebro de un roedor, no se expone a los andrógenos durante el periodo crítico del desarrollo. La conducta sexual de tales crías ciertamente lo tenían primero los experimentadores. Encontraron que los andrógenos eran responsables de la presencia de un olor en la orina de las crías macho, que resultaba atractivo a las madres, y si destruían la capacidad de la madre para oler la sustancia, aquellas no daban especial atención a los machos y estos mostraban menor conducta sexual en la edad adulta. Andrógenos. Masculinización. En esta se desarrollan más los efectos sexuales en hombres, principalmente en andrógenos de los hombres es la testosterona. Más bien es el principal andrógeno que se desarrolla en los hombres.
esta testosterona permite al hombre el vello corporal, vello púbico, vello facial, crecimiento de músculos, entre otros. Ayuda también para tener actividades cognitivas, emociones y lo mencionado antes. Si se llegara a consumir en exceso la testosterona, tiene un efecto de aumento de agresividad, se vuelven más agresivos, irritantes, emocionales, ansiosos y su estado de ánimo es muy bajo. Se vincula también con la energía, ya que como se dice, les produce mayor energía. Gracias a esto hacen actividades en todo el día para potenciar el líbido. Afecta también a la memoria, como el Alzheimer, y fomenta la neurogénesis, produciendo nuevas neuronas y consecuencia también aumento de próstata, acné, crecimiento vello púbico y su fertilidad ya no es tanto. Y pues como ya dije, bueno, son conductas violentas y también puede crearse lo que es el cáncer de próstata y problemas cardiovasculares. La androtestosterona, hormona sexual masculina, se deriva de la testosterona. Esta se produce de las glándulas suprarrenales, gónadas, y favorece a los caracteres sexuales. Su consumo es excesivo y ocasiona los trastornos hepáticos, incremento de glóbulos y disfunción eréctil. Bueno, la defeminización. Las mujeres desarrollan sus órganos sexuales como si fueran hombres, les aumenta vello púbico, es un proceso biológico. Las neuronas reestructuran en formación como si fuera un cerebro masculino. La testosterona en mujeres se desarrolla con los beneficios de energía física, cansancio cardiovascular. Como la testosterona y andrógenos producen defeminización, sin dejar al lado el desarrollo que conlleva obviamente la mujer. Sus consecuencias son alteraciones del ciclo menstrual y oligomenorrea, es decir, su regla de 36 a 90 días y pues lo que es el incremento de vello corporal, el acné, pérdida de cabello, aumento del tamaño del clítoris y la masa muscular. Y la hormona andrógeno de hidroepiandrosterona, producida por corteza de las glándulas suprarrenales, deriva características masculinas como la ausencia del periodo menstrual e irregularidades. Bueno, mi segundo tema es lo que es el efecto de las feromonas. Bueno, las hormonas son unas sustancias químicas secretan dentro del organismo por las glándulas secretoras que actúan como mensajeras regulando distintas funciones. Pero las feromonas se consideran un tipo de hormonas, pero en vez de actuar como mensajero entre las células de un organismo, secretan fuera del cuerpo y gracias a que son volátiles actúan como mensajeros entre animales de la misma especie. Por decir su función, se destaca en la actividad sexual de muchos animales. Un ejemplo, la yegua junto con la orina suelta feromonas que desencadenan la conducta sexual en machos, situada en el interior del paladar llamado fomero nasal. Otro ejemplo, lo usa una serpiente, pero él lo usa para cazar y al momento de sacar su lengua bífida está captando sustancia química de su presa. Pero tanto las hormonas como las feromonas afectan la fisiología o conducta reproductiva. En el efecto
Libot, si el grupo de hembras son expuestas al olor del macho u orina, comienza su ciclo de nuevo y se sincronizan con conocido como efecto Van der Berg. En el efecto Bruce, fenómeno de hembra recién preñada, encuentra un ratón macho distinto al que copuló, ella sufrirá una interrupción de la gestación. Es un efecto por una sustancia encontrada en la orina de machos intactos, pero el ratón macho que se encuentra con una hembra preñada destruye el material genético de otro macho, y la detención de olores se realiza por medio de los bulbos olfatorios. Sistema olfativo primario, este envía axones al núcleo medial de la amígdala, que a su vez se proyecta al área preóptica, al hipotálamo anterior al núcleo ventrometrial, estos papeles importantes en la conducta reproductiva. Eh, la música también puede funcionar como lo que es una feromona, porque pues te cambia el ánimo y las situaciones. Y bueno, se dice que en el ciclo menstrual, si tú convives, por decir, con otra amiga, llega el momento en que las dos reglen el mismo día. Esto está 100% comprobado. Y en algunos perfumes también está lo que son las feromonas. Y bueno, pues aquí están nuestros andrógenos también, que es androstesterona, androstenón y androstadrenona. Y bueno, continuamos con el tercer tema. Nada más quería aclarar que es un órgano bemoronasal. Es un pequeño grupo de receptores sensoriales que rodean una bolsa concentrada con el ducto de las fosas nasales. El tercer tema es la conducta sexual. La conducta sexual humana es un conjunto fisiológico, es igual a otros mamíferos, recibe una influencia de los efectos activacionales de las hormonas gonádicas, pero los efectos son distintos en los hombres y mujeres, son más similares en sus respuestas a las hormonas sexuales que los machos y hembras de otras especies, ya que los efectos activacionales dependen de los efectos organizacionales anteriores. La conducta sexual de los machos es bastante variada, aunque las características esenciales de la penetración, entrada del pene en la vagina de la hembra, impulso pélvico, movimientos rítmicos de los cuartos traseros, se provocan la fricción genital y la eyaculación, descarga de semen. Son comunes a todos los mamíferos o machos. Por supuesto, los seres humanos han inventado una gran variedad de conductas sexuales copulativas y no copulativas. Un ejemplo, las ratas macho montan, penetran y realizan los impulsos pélvicos. Las ratas hembras arquean el lomo, mueven la cola a un lado y permanecen quietas. Sus conductas son estereotipadas. Todos los machos copulan en el mismo modo. La conducta sexual humana, por decir, el movimiento del pene en la vagina este movimiento es logrado por, obviamente, ambos, y esto se da porque hombres heterosexuales prefieren mujeres y mujeres heterosexuales prefieren hombres. Es decir, la orientación sexual se define por el género del compañero con quien se realiza. Mi cuarto tema es el control nervioso de la conducta sexual. En los seres humanos, el control de la respuesta sexual proviene en parte de la corteza cerebral, pero es la médula espinal la encargada de coordinar esta actividad cerebral con la información sensorial que proviene de los genitales, generando una actividad crítica mediatizada, la respuesta sexual de las estructuras genitales. Como pueden ver, están los centros del cerebro. Esto es lo que es el control nervioso.
Por, y bueno, tenemos tres vías: la vía parasimpática, la vía sináptica y la vía sensorial. Los genitales externos sobre el clítoris. En este lado se encuentra el clítoris. Y el glande del pene se encuentran densamente enervados por mecanorreceptores. La adecuada estimulación de estos órganos puede producir una erección. Y el pene y el clítoris son los órganos eréctiles masculino y femenino, respectivamente, que se encuentran formados por dos cuerpos cavernosos rodeados de una mucosa. Por decir, la vía sensorial, los mecanorreceptores del pene y del clítoris envían sus axones hacia la raíz dorsal de la médula espinal para llegar en el cuerpo dorsal de la médula y proyectar para las columnas dorsales hacia el encéfalo. La vía parasimpática, la erección está controlada principalmente por los axones del sistema nervioso parasimpático en la región sacra de la médula espinal. Las neuronas parasimpáticas se pueden activar directamente gracias a los axones de los mecanorreceptores de los genitales y los axones descendentes del encéfalo. El incremento de volumen y la erección del pene y del clítoris dependen del flujo sanguíneo. El sistema parasimpático estimula la liberación de acetilcolina, de polipéptido intestinal, vasoactivo y óxido nítrico directamente de los tejidos eréctiles. Durante la cópula, el sistema parasimpático también estimula la liberación de sustancias lubricantes de las paredes vaginales. Por decir, las glándulas de Bartholin a la mujer y de la glándula vulvorectal del hombre. En la vía simpática, cuando la estimulación sexual es bastante intensa, las neuronas descendientes del encéfalo y los axones proceden del pene al clítoris. Activan las neuronas simpáticas ubicadas en los segmentos lumbral y torácico de la médula espinal. El hombre, los axones eferentes simpáticos desencadenan los procesos de emisión y eyaculación del semen, y en las mujeres la activación simpática genera a lo largo del orgasmo fuertes contracciones musculares, dilatación del conducto cervical y un aumento de motilidad del útero, de las trompas de falopio, facilitando el transporte de los espermatozoides hacia el óvulo. Los mecanismos neurales subyacentes a las sensaciones y percepciones del clima sexual son por hoy desconocidos en ambos sexos. En la respuesta sexual se produce una activación sensorial de mecanorreceptores de los órganos sexuales y una estimulación parasimpática y simpáticas. Y por último, mi quinto tema, la conducta maternal. El cerebro de mamá es el resultado acumulativo de modificaciones neurales de la culmina en un órgano que responde a las necesidades de su descendencia, una maravilla adaptativa. En mamíferos distintos al humano se ha demostrado una serie de respuestas a la que formalmente se refiere como comportamiento materno: alimentar, agrupar, proteger, lamer a las crías, construir el nido y defenderlo. Todas estas respuestas dirigidas a los vástagos como en roedores, los humanos necesitan cuidar al infante, así como proveerlo de lo necesario. Es un ambiente generosamente incierto. Existen datos en el cerebro materno. Es capaz de incrementar su capacidad de memoria, sobre todo de tipo espacial.
Se ha observado una mayor densidad de espinas dendricas en embarazo tardío y lactancia en la región hipocampal. CA1. Se ha reportado que mujeres multiparas parecen tener un hipocampo más sano y se observa menor cantidad de depósitos de sustancias tóxicas como puede ser la proteína precursora de amiloide, comparadas con un grupo de nulliparas. Se argumenta también que el ambiente enriquecido del embarazo, exposición a múltiples hormonas esteroideas y proteínas y posparto, sonidos de estimulación táctil visual y lactancia, incrementa la reserva cognitiva en la madre. Por decir, en efecto, es más sabia. Aunado a estos efectos, aumento observados del IGF-2 e insulina protegen contra cambios deletéreos relacionados con el envejecimiento celular. Y bueno, pues el cóctel característico del embarazo es el estrógeno, progesterona, prolactina, cortisol, seguido por el intrincado arreglo de la neuroplasticidad. Pudiesen ser causales de las conductas manifiestas. Así los sonidos, olor, estimulación y en el periodo de la lactancia tienen importante significativo en la forma del cerebro materno. Se modifica este ambiente enriquecido y puede contribuir a las alteraciones neurales sustanciales descritas. Bueno, por mi parte es todo y muchas gracias.